¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Una disculpa de este horario. Generalmente transmitimos a las 8 de la noche y ese es el día 11 de poder trabajar con construir la paz ante el duelo de lo incierto. Y bueno, el día de hoy he tenido algunas fallas con esto de la tecnología, con esto del internet y no me ha permitido estar en tiempo y forma con ustedes. Sin embargo, hoy de manera un poco más breve que en días anteriores, pues vamos a seguir trabajando y compartiendo y hablando de esto que es cómo construir la paz ante el duelo. Y bueno, en días pasados, ayer y antier, estuvimos hablando de procesos de resiliencia, de cómo poder ser resilientes, ser personas que tengan esa capacidad de afrontar fuertemente, con valentía y amor, el dolor. Les mando un gran abrazo a Roberto Pérez Berti, a Adriana Moreno, Lourdes Gándara, Alma Espinosa, a todos ustedes, gracias por estar aquí. A toda nuestra gente desde California, desde el estado de Puebla, Veracruz, Tijuana, Saltillo, gracias por estar presentes. Bueno, en esta tarde, en esta noche, hoy quiero hablar de cómo el dolor se convierte en un problema. Y primero habrá que identificar que cuando hablamos de dolor, que es un proceso inminente, que es un proceso individual, que es un proceso invaluable, que es un proceso porque tiene un inicio y un final, también para muchos de nosotros en ocasiones se convierte en un gran problema. Pero primero habrá que identificar entonces qué necesito para que esto no se convierta en un problema, para que el dolor no sea un problema. Pues lo primero que tendremos que hacer es identificar que el dolor es parte de nuestro caminar, es parte de nuestro peregrinar, es parte de nuestra vida. Nacemos desde el dolor del parto y morimos ante el dolor de la despedida, de la muerte. Pero mientras estamos en este peregrinaje que es la vida, en estas subidas y bajadas, en este ir y venir, en estas experiencias que vamos cada uno de nosotros compartiendo, pues vamos dándonos cuenta que tenemos procesos de dolor. Pero ¿qué es entonces el problema? Bueno, el problema, hay autores que dicen que los problemas no existen, que los seres humanos problematizamos. ¿Por qué? Porque todos los problemas los hacemos simple y sencillamente desde nuestra mente. Yo te pregunto, nuestra mente obviamente consciente, nuestra ver esos problemas. Pero algo muy valioso es si nosotros identificamos, por ejemplo, a los animales no viven los procesos de problemas. Ellos simple y sencillamente se viven desde la vida, sin el pensamiento que puede perturbar o el pensamiento que puede fortalecer. Simple y sencillamente se mueven desde las emociones y se mueven desde lo que ellos van experimentando en el momento. Perdón, seguimos teniendo problemas con el internet, pero bueno, nos quedamos en qué pasa con los problemas o cómo problematizamos los seres humanos. Problematizamos desde este sentido de reconocer que nosotros vamos creando historias, que nosotros en nuestra mente es muy común que vayamos haciendo historias y en su mayoría, no en todos los casos, a veces son trágicas. Por eso es muy valioso que el día de hoy nosotros podamos identificar cómo problematizamos, qué es lo que pasa cuando nosotros estamos problematizando. Y miren, ¿qué pasa para llegar a un problema? Primero, el problema se da cuando no fue atendido como una precaución. ¿Cómo puedo llevar esto a un esquema que no sea de duelo? Primero que nada es, si yo tengo, como ahorita en este momento, que ustedes se dieron cuenta que el internet falló, bueno, lo primero es identificar que si falló es que me está diciendo que hay un problema. Pero si yo sigo sin atender esto,
perdón, que hay una situación que está fallando ahí. Pero yo sigo sin atender esta situación, entonces el día de mañana, cuando realmente necesite y tenga algo que hacer, voy a tener el problema. El problema son todas aquellas situaciones que no fueron atendidas en su tiempo y forma. ¿Qué pasa cuando hablamos de duelo? Que cuando hablamos de duelo, hablamos que yo generalmente como ser humano pienso que nunca me va a pasar esto, que nunca me va a pasar el llegar en la desgracia, que nunca me va a pasar la adversidad, que nunca voy a pasar por la muerte, que el dolor es algo que no solamente es malo desde mi pensamiento, sino que es algo que solamente le ocurre a los otros. Como en este sentido de lo que hablábamos de lo que está sucediendo a nivel mundial, que apareció en China, decíamos, está lejano, es allá, nunca creemos que nos va a tocar. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento no hacemos las prevenciones adecuadas hasta que tenemos el problema. Y cuando tenemos el problema, entonces no sabemos cómo reaccionar. Lo mismo sucede en el dolor. Hay gente que dice, entonces uno se prepara para el dolor. A ver, creo que lo más maravilloso es que podamos prevenirnos en qué es aquello que necesitamos conocer, saber, para poder atravesar los dolores de una forma efectiva. El poder decir, esto no me toca a mí, que otro se haga cargo, esto no existe, esto nunca me va a pasar, solamente lo que nos está llevando es que poco a poco nos vayamos acercando a ese momento donde el problema se venga y entonces diga algo tan claro como sucede en los procesos de dolor. No puedo con esto, no sé cómo salir adelante. Claro que no lo sabes porque nunca buscaste ese apoyo para saber cómo hacerlo. Y un apoyo para algo que es completamente certero. Las pérdidas, las crisis, la adversidad y hasta la propia muerte. Entonces, algo muy común cuando hablamos de problema y cómo creamos los problemas en el duelo es que realmente las situaciones de pérdidas y de crisis no las contemplamos generalmente. Eso incierto para irnos preparando. ¿Cómo puedes preparar? Formas de prepararte. Sencillamente el conocer estrategias, conocerte a ti mismo, conocer en tu historia de vida cuáles son tus reacciones ante el dolor y cuando puedes identificar que en tu historia de vida existe el dolor que ha sido muy fuerte en sufrimiento y se te ha cerrado la posibilidad de ver más allá, entonces puedes identificar que tú tienes un problema, que el problema lo has creado porque no te has preparado para ello. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para el dolor? No es prepararnos para... No es... Perdón que esto se está cortando, pero voy a continuar de esa forma y voy a poner también otro celular para ver si con este podemos tener mayor conectividad. Un momento, por favor. Perdón que estoy haciendo esto, pero bueno, son imprevistos, por eso tengo dos celulares aquí. Pero algo maravilloso es reconocer que en este momento nosotros, cuando no hemos trabajado adecuadamente en esta parte de poder prevenir, entonces cuando vienen los procesos de dolor pueden ser sumamente dolorosos. Fíjate nada más y volvemos a la pregunta, ¿qué podríamos hacer para prevenir? Bueno, algo muy interesante y desde lo más básico, algo que puedes prevenir y que yo aprendí hace años con mi maestra Susana Dingler, una tanatóloga de la región lagunera y nacional muy, muy fuerte, es precisamente preparar hasta mi carpeta de vida o mi carpeta de muerte, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué es esto? Bueno, en esta carpeta tener a la mano todos los documentos convenientes y necesarios que voy a utilizar o se van a requerir en el momento de mi defunción. Como cuáles papeles completamente legales, como actas de nacimiento, matrimonio, CURP, IFE. Esa es una forma. Tus papeles reglamentarios, tus papeles también del servicio funerario, porque es algo bien triste reconocer que estamos viviendo el dolor, no tenemos cabeza porque estamos a veces en el choque emocional y además estoy viviéndome desde esta experiencia en la cual tengo que prestar atención a cosas sumamente frías como el pago de servicios, como las decisiones que se tienen que tomar y no estoy en las capacidades mentales y emocionales adecuadas para hacer esto. ¿Cómo puedo hacer? ¿Ya tienes preparado tu testamento?
¿Te vas a morir? Te lo aseguro, al igual que yo, en su momento. Pero algo que nos da paz y nos permite tranquilizarnos es poder prevenir problemas para nosotros y problemas sobre todo para aquellos seres que amamos que estarán inmersos también si nosotros nos vamos primeros en esta situación. Ver tu dolor, ver tu dolor, cómo este dolor provoca dolor a los demás, nos lleva también a problematizar. Es decir, nos lleva a problematizar y nos lleva a solucionar. Por un lado, nos lleva a problematizar desde el sentido en que no presto atención a este proceso de duelo y entonces el duelo se ve reprimido porque tuve que ser fuerte en el momento, porque tuve que tomar decisiones, porque tuve que hacer esto, porque tuve que hacer lo otro y entonces no vivo adecuadamente mi proceso de duelo, no lo abro adecuadamente. Y también algo muy interesante en esto es reconocer que de alguna u otra forma a veces dejamos más dolor a los otros por no haber sido lo suficientemente previsorios para afrontar esto. ¿Cuándo se convierte el dolor en problema? Bueno, se convierte en problema cuando yo de alguna manera el dolor lo minimizo, cuando el dolor lo evado durante mi trayecto de vida, cuando el dolor lo identifico o lo promuevo desde algo que es negativo y que es malo. ¿Cuándo se vuelve el dolor un problema? Cuando no lo acepto y lo rechazo. El dolor se convierte en uno de los problemas más fuertes y más grandes que los seres humanos podemos vivir desde el sentido en que no lo vemos dentro de nuestra vida, no lo reconocemos y nos creemos inmunes o lejanos al dolor. Pero sí, yo te puedo asegurar algo muy claro, el dolor va a aparecer una y otra vez en tu vida. Cada quien o cada uno de nosotros somos libres de decidir cómo y con quién vivir nuestra vida. Pero ¿cómo es cuando lo problematizamos? Cuando aún decidiendo cómo y con quién vivir nuestra vida, seguimos creyendo que el dolor es malo y que no me lo merezco. Pero la pregunta es, ¿cómo estás decidiendo vivir tus dolores? ¿En dónde estás prestando la atención para que tu dolor sea tan extremo? ¿Qué es aquello que puede ayudarte en el conocimiento para que la emoción sea menor? ¿Qué estrategias, qué técnicas, qué personas, qué de tu espíritu puedes aprovechar, de tu fe, de tu confianza, para que este dolor sea menor? Hoy todos vivimos un dolor de diferentes formas ante lo sucedido, pero esto no es nada nuevo en nuestra historia. Aquí, si tenemos todos la capacidad de libre albedrío, la pregunta es, ¿cuál es ese libre albedrío que tengo y hacia dónde me está llevando? Todo proceso de dolor, todo dolor que vivimos, tiene una gran enseñanza para nosotros. No quiere decir que no va a ser difícil, no quiere decir que no vaya a ser complejo, quiere decir que no sea doloroso, quiere decir que hay un mensaje que nos está diciendo, a veces el dolor que vivimos nos dice ser más compasivo, pero a veces nos dice, ¿para qué te preocupas tanto por esas cosas si te das cuenta que al final nada te vas a llevar? Quizá el dolor nos está diciendo en este momento, lo menos es más. ¿A qué le habías prestado tu atención como valor? Y hoy, ¿a qué te estás encontrando que es realmente importante prestarle atención como valor? ¿Cuál es el mensaje que me gustaría preguntarte? ¿Cuál es el mensaje que hoy te está dejando este dolor? ¿Cuál es el mensaje que tiene para ti esos dolores que has vivido? ¿De qué manera el dolor se ha convertido como el problema más grande que tienes? Porque sé que sabes qué pasa cuando estamos en un problema. No dejamos de ver más que el problema mismo. Estamos inmersos en el problema y desde el problema nuestro campo de visión se acorta y solamente vemos lo que sentimos. Solamente escuchamos lo que sentimos y dejamos de sentir y de ver mucho más allá. El dolor, si no estamos preparados para ello desde el amor que habita en nosotros y las estrategias y conocimiento que requerimos, el dolor nos transforma en seres egoístas, que pensamos solamente en nuestro dolor
y no en el dolor de los demás. Para mí es común a veces escuchar estas frases en los velorios donde dicen, es que no sé qué voy a hacer sin él. Y yo les digo, no te confundas, es que no sabes qué vas a hacer contigo ante este proceso, porque creíamos que todo estaba resuelto. El dolor se acompaña, el dolor se contiene, pero el dolor también se conoce y se puede fortalecer. Yo creo firmemente, si hablamos de estos compuestos del amor y del dolor, que el amor no es suficiente. El amor, para que se pueda mantener, para que se pueda sostener sanamente, necesita de estrategias, de hechos visibles y tangibles para que el amor se sostenga. Yo me pregunto, si tú eres padre o madre, con que les digas a tus hijos, yo los amo mucho y eso es suficiente, ¿no? Tendrás que hacer pruebas del amor, pruebas como manifestaciones, acciones, actitudes. Tendrás que darles de comer, limpiarlos, bañarlos, educarlos, verlos crecer, estar en los buenos y en los malos momentos con ellos, y estas acciones son las que llevan a que el amor se consolide. ¿Qué es lo que quebranta el amor? Esas estrategias, esos conocimientos, esas formas en las cuales hacemos que el dolor no se sostenga, que el amor no se sostenga. Pero si el amor parte de la misma fuente que el amor, entonces el dolor necesita lo mismo. El dolor necesita que lo conozcamos, pero el dolor no es suficiente con que lo vivamos. Necesitamos saber cómo vivirlo, necesitamos saber cómo afrontarlo, desde el plano espiritual, desde el plano de identidad de quién soy yo en este dolor, desde el plano de nuestras creencias que se transforman con el dolor. ¿Qué quiero creer yo de este dolor? ¿Es un aprendizaje o es mi tumba? Recuerda que la tragedia más profunda que existe en el ser humano no es la muerte, sino es la muerte que tenemos en cada uno de nosotros cuando estamos afrontando un proceso de muerte, de duelo o de pérdida. ¿Quién soy yo en mis capacidades cuando vivo estos dolores? ¿Qué puedo hacer en mis capacidades para afrontarlas? ¿Qué puedo hacer en mis conductas y qué puedo hacer en mis ambientes? Si tú tienes claro cuáles son las estrategias o cuáles son, en cierto punto, aquello en lo que te tienes que preparar siempre ante el mundo de lo incierto, que es el único seguro que tenemos, entonces el dolor vendrá, lo sentirás, pero podrás atravesarlo con dignidad. Si el amor no es suficiente y el amor requiere de las acciones del amar para que se sostenga, el dolor no es suficiente porque solamente causará sufrimiento si tú no te preparas en todo aquello que el dolor va a traer a tu vida. Culpas, vergüenzas, enojos, tristezas profundas, depresión y ansiedad. Por eso, en la vida, lo más valioso es irnos conociendo a cada paso de manera continua para poder reconocernos en nuestros actos y en nuestras emociones del amor y en nuestras emociones y en nuestros actos del dolor. Yo me pregunto, si yo problematizo desde el dolor, si el dolor para mí es un problema, ¿en cuántas ocasiones has sido consciente de ver tu dolor como un todo y no solamente como una parte que está afectando tu vida? A veces creemos que el dolor lo es todo para nosotros, cuando no nos damos cuenta que en el dolor que estoy viviendo también me estoy llevando a otros, también estoy afectándolos, también les estoy enseñando la manera de relacionarse con el dolor como la manera de relacionarse con el amor. ¿En cuántos momentos de nuestras vidas hemos visto nuestros dolores como el problema más grande, como el no tengo recursos, como el no sé qué voy a hacer, como el abandonarme al sufrimiento y no abandonarme a esta sensación que me permita de dolor, que me permita buscar experiencias o estrategias para atravesarlo? Hoy, algo muy valioso es reconocer que cuando tú vives un dolor que problematizas y o lo
o le das el significado que es el problema mayor que tienes, lo único que estás enseñando es a que otros también no busquen los recursos para afrontarlo, sino que se queden sumidos en el dolor. Por eso te decía que el problema solamente está en la mente humana. El problema está desde el pensar qué es el dolor o qué es en este caso también el amor, que no es su opuesto, sino que es su complemento. Yo en alguna ocasión escribí algo que considero que es el amor. Y si el amor está ahí, y si el amor también conlleva experiencias de dolor, yo creo que por amor fui creado y por amor estoy aquí. Para aprender, para crecer, para madurar, pero sobre todo para dar sentido al propósito para el que fui creado. Para amar y ser amado. Y al amar y ser amado, te pone en vulnerabilidad a que te duela y a que también tú hagas a otros o ejerzas el dolor hacia los demás. Hoy la invitación, un saludo muy grande a la gente de Tehuacán, a Alma Espinosa desde Tehuacán, Puebla. Hoy la invitación es que el dolor no lo veamos como problema. Hoy la invitación es que reconozcamos al dolor como parte de nuestra vida y si bien lo decíamos ayer o antier, no en calidad de enemigo, sino en calidad de acompañante que va a aparecer una y otra vez. Que los que están contigo, que tus hijos, que la gente que está alrededor aprenda que el dolor duele, pero que se puede atravesar ese proceso con dignidad y con amor. Yo te pregunto, ¿qué problemas has generado ahorita en tu mente con esto que estamos viviendo a nivel mundial? ¿Qué problemas están ahí que los has hecho una y otra vez mientras ves noticieros, mientras escuchas los comentarios de los otros, mientras solamente te debilitas en tu fortaleza y en tu resiliencia para poder salir adelante? El dolor es una invitación maravillosa que te está diciendo, búscate, encuéntrate desde el amor que hay en ti, confía, protégete, cuídate, sé responsable, pero sobre todo yo creo que el dolor nos susurra, aquí estoy para enseñarte a crecer, a madurar, a evolucionar. Creo firmemente que el dolor es un compañero que nos saca de la zona de confort, que nos abre una visión a un mundo distinto, que nos permite ver más allá de aquello que todos y cada uno de nosotros creemos que nos pertenece. El dolor nos lleva al encuentro de nuestro desapego, para ya no crear problemas, para yo no crearnos problemas con aquello que puedo perder o que me doy cuenta que nunca fue mío. Hoy el dolor te habla y tiene un mensaje exclusivo para ti y a cada uno nos dice cosas distintas. Hoy, ¿qué te dice el dolor? ¿Te lleva a problematizar o te lleva a solucionar? ¿Te lleva a generar mayor conflicto en tu mente o te lleva a quedarte estancado en profundo sufrimiento desde el miedo, la ansiedad y la desesperación? El dolor es un gran compañero cuando se sabe escuchar. Si hoy haces una recapitulación o un repaso a la historia de tu vida, la pregunta sería, ¿qué estás escuchando del dolor en tu pasado? ¿Cómo aprendiste a relacionarte con él? ¿Qué le decías? ¿Cómo lo trataste? Pero lo más importante al día de hoy es, ¿qué has aprendido de tus experiencias de dolor? No está padre, no es lindo saber lo que provoca el dolor en nosotros. No es lindo saber que nos duele.
pero es tan valioso saber para qué nos duele. Es tan maravilloso reconocer el mensaje oculto que tiene ahí escondido el dolor, que cuando lo encontramos, solamente también es agradecerle por todo aquello bueno que también está provocando en todo lo malo que está sucediendo. Lo bueno y lo malo, lo repito, son juicios del hombre. Son experiencias de la justicia que se usan para la justicia o para la moral y ética. Pero tú pregúntate, lejos de si es bueno o es malo, ¿qué tanto he aprendido del dolor? ¿De qué manera tengo que aprender todavía de él? Y hoy, ¿cómo puedo hacer para prepararme para que el dolor, cuando aparezca en mi vida con adversidad, con crisis, con enfermedad o con muerte, sea un mensajero, se convierta en un acompañante de crecimiento y no de creador de problemas? Los problemas tú los haces desde tu elección. Si hay situaciones diversas que todos estamos viviendo y que son nada alentadoras, que son lamentables, pérdidas masivas de empleo, enfermedad, aislamiento, muerte, dolor, eso está ahí. Pero algo que puedes hacer tú desde aquí adentro, desde adentro de ti, es reconocer: si esto yo lo veo solo como un problema, si yo lo veo como una dificultad, puedo caer en convertirme en ese problema y en esa dificultad. Si yo lo veo como algo que no es sano, que es doloroso, pero que tiene un mensaje para mí, que me está invitando a solucionar mi historia de vida, mi momento presente, mi reconciliación con el mundo, el buscar mi paz, el buscar el apoyo desde esa paz que hay en mí a otros, quien más nos necesita, entonces el dolor tendrá un sentido y un valor para que puedas vivirlo y reconocerlo desde eso. Si no es así, entonces será en vano el dolor, será en vano vivirlo y será en vano también reconocerlo. Mi invitación del día de hoy se queda con esta pregunta: ¿tu dolor es tu problema o es tu solución? El dolor, independientemente de lo que sientas, te ayuda a resolver, te invita a crecer o te lleva a estancarte y te lleva al sufrimiento. Hace unos minutos atrás, antes de empezar con ustedes, alguien me decía sobre el dolor: es que pareciera que justamente antes de empezar el curso yo estaba con ansiedad y con depresión. Y hoy que estoy aislada y hoy que está pasando en este mundo, me siento en paz y me siento tranquila, porque he encontrado los recursos que están en mí para poder afrontar este proceso de dolor. Hoy no permitas que ninguna adversidad se convierta en tu problema. Esa es tu decisión, el libre albedrío para poder elegir qué pensar, qué aprender, qué necesitamos hacer para crecer a través del dolor. Y si en este momento nos enfrenta el dolor a nosotros mismos, a nuestras capacidades y a nuestras discapacidades, a nuestras habilidades y a nuestros miedos, a nuestra creatividad y también a nuestra angustia, entonces siempre elige aquello que tú tienes el poder de elegir, estar mejor. Recuerda, solo tú y nadie más que tú decides cómo y con quién vivir tu vida. Y si esto solamente tú lo decides, también solo tú decides cómo y con quién vivir tu dolor.
o vivir el crecimiento y el fortalecimiento de tu amor. Esa es mi invitación del día de hoy. Analiza tus problemas, analiza aquello que tú le llamas problema y cómo lo has creado en tu vida. Muchas gracias. Mañana nos vemos en tiempo y forma. Primero Dios, aquí, a las 8 de la noche. Hasta mañana. Y una disculpa por las interrupciones de hoy a través de las señales de internet. Gracias.